¿Y si te dijera que el silencio que tanto temes no es el vacío que imaginas, sino una presencia viva que ha estado esperando pacientemente a que la reconozcas? Recuerdo cuando María, una brillante neurocientífica de Barcelona, llegó a mi consulta. Con voz temblorosa me confesó: llevo 3 años investigando los mecanismos cerebrales de la conciencia, publicando artículos en las mejores revistas científicas del mundo, pero anoche, en medio de mi laboratorio, completamente sola, sentí una presencia tan real, tan abrumadoramente íntima, que me derrumbé llorando. No puedo explicarlo con ninguna de mis teorías, y lo peor es que no puedo contárselo a nadie sin arruinar mi carrera. Lo que María experimentó esa noche no fue una alucinación ni un colapso nervioso. Fue un encuentro con eso mismo que Carl Jung pasó décadas intentando describir: el rostro luminoso del inconsciente colectivo, esa dimensión que muchos han llamado Dios. El mundo moderno nos ha convencido de una falsedad peligrosa: que el silencio interior es un espacio vacío que debe ser llenado inmediatamente con ruido, información, entretenimiento o trabajo. Pero Jung descubrió algo radicalmente diferente, algo que las instituciones científicas y académicas contemporáneas prefieren ignorar deliberadamente. El silencio interior no es ausencia, sino la más profunda presencia que podemos experimentar. Es el único lugar donde la voz del sí mismo arquetípico, lo que muchas tradiciones llamarían la voz de Dios, puede finalmente ser escuchada. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades, pero vive en ti desde que naciste. Cuando Jung, tras su ruptura con Freud en 1913, se sumergió en lo que él llamaría su confrontación con el inconsciente, no estaba simplemente experimentando un episodio psicótico, como muchos de sus detractores quisieron hacer creer. Estaba abriendo una puerta que la humanidad moderna había cerrado con llave, la puerta hacia el diálogo directo con el inconsciente colectivo, con esas fuerzas primordiales que habitan en las profundidades de nuestra psique y que son tan reales como la materia física que nos rodea. Durante esos años tumultuosos, Jung documentó meticulosamente sus visiones, diálogos internos y experiencias luminosas en lo que más tarde se conocería como el Libro Rojo. Lo que pocos saben es que Jung inicialmente dudó en publicar estas experiencias por temor a ser malinterpretado o descartado como un místico delirante. La psicología académica, cada vez más dominada por el materialismo reduccionista, no estaba ni está aún hoy preparada para aceptar que las experiencias espirituales no son meras proyecciones psicológicas, sino encuentros reales con dimensiones de la realidad que trascienden nuestra comprensión ordinaria. El hombre moderno no entiende cuánto su racionalismo lo ha puesto a merced del inframundo psíquico, escribió Jung. Se ha liberado de la superstición, o eso cree, pero en el proceso ha perdido sus valores espirituales hasta un grado positivamente peligroso. Su tradición moral se ha desintegrado y ahora está pagando el precio de esta ruptura en la desorientación y disociación mundial. Esta desorientación que Jung observó hace décadas se ha intensificado exponencialmente en nuestra era digital. Vivimos bombardeados por estímulos constantes. El teléfono inteligente promedio recibe más de 80 notificaciones diarias. El adulto contemporáneo consume aproximadamente 13 horas de medios digitales cada día. Nuestro sistema nervioso opera perpetuamente en estado de alerta, mientras nuestra atención se fragmenta en miles de direcciones. Y en medio de esta tormenta de ruido externo e interno, la voz más importante, aquella que emerge del silencio sagrado de nuestras profundidades, se vuelve prácticamente inaudible. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente nos atrevemos a entrar
en ese silencio temido. Elena, una ejecutiva de marketing de 42 años, me describió su experiencia de esta manera. Siempre había evitado estar sola con mis pensamientos. Mi vida era una carrera constante, reuniones, plazos, compromisos sociales. Incluso en casa ponía podcasts o series para no sentir el vacío. Cuando finalmente me obligué a pasar un fin de semana en silencio, sin teléfono, sin internet, sin distracciones, las primeras horas fueron un infierno. Mi mente gritaba, protestaba, me bombardeaba con preocupaciones y ansiedades, pero al segundo día algo cambió. El ruido mental comenzó a calmarse y entonces lo sentí. Una presencia indescriptible, una sensación de ser vista y conocida por algo infinitamente más vasto que yo. No era una voz externa, sino una certeza interna tan poderosa que me hizo llorar. Supe, sin ninguna duda, que nunca había estado realmente sola. La experiencia de Elena refleja precisamente lo que Jung llamaba la función religiosa natural de la psique. No hablaba de religión institucionalizada, sino de religiosidad en su sentido etimológico más profundo. Religare, volver a conectar. Jung descubrió que la psique humana posee una tendencia innata hacia la integridad y la trascendencia. Esta función no requiere dogmas ni intermediarios institucionales. Opera automáticamente cuando le permitimos emerger desde el silencio. Jung no hablaba de Dios como una figura externa. Hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente. En sus propias palabras, entre todos mis pacientes en la segunda mitad de la vida, es decir, mayores de 35 años, no hay uno solo cuyo problema fundamental no sea encontrar una perspectiva religiosa de la vida. Puedo afirmar con certeza que todos ellos enfermaron porque habían perdido aquello que las religiones vivas de todas las épocas han dado a sus seguidores, y ninguno se ha curado realmente sin recuperar su perspectiva religiosa. Esta perspectiva religiosa no significa necesariamente adherirse a un credo particular. Significa reconocer que existe una inteligencia organizadora que opera a través de nuestra psique, una presencia que se manifiesta en sueños, sincronicidades, intuiciones profundas y, sobre todo, en esos momentos de silencio donde finalmente dejamos de resistirnos a lo luminoso. La tragedia de nuestra cultura contemporánea es que hemos construido un mundo que sistemáticamente sabotea estos encuentros. Las instituciones educativas modernas enseñan casi exclusivamente habilidades orientadas hacia el dominio del mundo exterior, mientras ignoran completamente el rico paisaje interior que constituye la mitad de nuestra realidad. La medicina trata los síntomas de la desconexión espiritual, ansiedad, depresión, adicciones, sin reconocer su verdadera raíz. Los medios de comunicación perpetúan la ilusión de que la felicidad se encuentra en la adquisición, el estatus y la estimulación constante, no en el cultivo del silencio revelador. Pero ¿qué evidencia tenemos de que este silencio interior realmente conecta con algo trascendente y no es simplemente una proyección psicológica, como argumentarían los materialistas? Jung abordó esta pregunta a través de su concepto de sincronicidad, esos momentos significativos donde eventos externos parecen resonar misteriosamente con estados internos, desafiando las explicaciones causales convencionales. Roberto, un arquitecto de 38 años, compartió conmigo una experiencia que lo transformó. Estaba atravesando el peor momento de mi vida. Mi matrimonio había terminado. Mi padre acababa de fallecer y profesionalmente estaba estancado. Una noche, desesperado, hice algo que nunca había hecho. Me senté en silencio absoluto y simplemente pregunté al vacío, ¿hay algo más que esto? ¿Hay algún sentido en todo este sufrimiento?
No esperaba respuesta, pero me comprometí a permanecer en ese silencio por al menos una hora. Aproximadamente 40 minutos después, sentí una extraña calma, seguida de una imagen mental, vívida, un pequeño pájaro azul posado en la rama de un árbol. La imagen era tan nítida que me sobresaltó. Al día siguiente, mientras caminaba sin rumbo por un parque en un barrio que nunca frecuentaba, un pequeño pájaro azul, exactamente como el de mi visión, cayó muerto justo frente a mis pies. Instintivamente lo recogí, y al hacerlo, noté que había caído sobre una cartera perdida. La cartera contenía la identificación de una mujer que cuando la contacté para devolvérsela, resultó ser una reconocida terapeuta especializada en duelo. Nuestra conversación casual se convirtió en el punto de inflexión que me ayudó a reconstruir mi vida. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero en mi interior, sé que fue una respuesta a la pregunta que lancé al silencio. Estas experiencias sincrónicas no son raras. De hecho, investigaciones recientes en el campo de la psicología transpersonal sugieren que son mucho más comunes de lo que imaginamos. Pero en nuestra cultura racionalista tendemos a descartarlas como meras coincidencias o a no compartirlas, por temor al ridículo. Jung argumentaba que estas sincronicidades revelan un principio organizador causal que opera simultáneamente en el mundo material y en el psíquico. Este principio, que trasciende la separación aparente entre mente y materia, entre lo interno y lo externo, es precisamente lo que muchas tradiciones espirituales han denominado lo divino. En su obra Psicología y Alquimia, Jung escribió: «La experiencia inmediata de lo divino es lo único que puede liberar al hombre de su dependencia de las masas y de su inconsciencia, capacitándolo para ser verdaderamente él mismo». Esta liberación no viene de dogmas o prácticas rituales externas, sino del encuentro directo con lo luminoso que emerge en el silencio. El proceso que Jung denominó individuación, el camino hacia la integración de todos los aspectos del ser, requiere inevitablemente atravesar periodos de silencio profundo. Solo en ese silencio podemos escuchar las voces de nuestros aspectos rechazados y reprimidos, la sombra. Solo allí podemos dialogar con las fuerzas arquetípicas que dan forma a nuestras vidas desde lo inconsciente. Y solo allí podemos experimentar la transformación alquímica que unifica los opuestos dentro de nosotros. La ciencia contemporánea, con su énfasis en lo medible y observable externamente, ha construido un impresionante edificio de conocimiento sobre el mundo físico. Pero este mismo enfoque, cuando se convierte en ideología exclusiva, ha creado un punto ciego masivo: la incapacidad de reconocer la realidad y validez de la experiencia interior directa. Sin embargo, es interesante notar que los pioneros de la física cuántica, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Pauli, este último colaborador y amigo cercano de Jung, llegaron a conclusiones sorprendentemente similares a las de Jung sobre la naturaleza última de la realidad. Reconocieron que la separación tajante entre observador y observado, entre psique y materia, era una ilusión sostenible solo dentro de ciertos límites. Más allá de estos límites se encontraba un continuo misterioso donde mente y materia se revelaban como aspectos complementarios de una realidad unificada. Wolfgang Pauli, Premio Nobel de Física, trabajó extensamente con Jung explorando las conexiones entre física cuántica, psicología profunda y experiencia mística. Juntos propusieron que los arquetipos junguianos y las leyes fundamentales de la física podrían ser manifestaciones de un mismo principio ordenador subyacente, un unus mundus o mundo unitario que trasciende la división entre psique y materia. Este
Conocimiento, sin embargo, permanece marginado en las corrientes principales tanto de la ciencia como de la educación superior. Las universidades continúan formando especialistas en campos fragmentados, perpetuando la ilusión de que el mundo exterior y el interior son dominios separados que requieren métodos de investigación completamente distintos. Lo que Jung reveló y lo que las instituciones académicas prefieren ignorar es que el método científico convencional, invaluable para estudiar la realidad física, resulta inadecuado para comprender la dimensión luminosa de la existencia. Esta dimensión requiere un acercamiento fenomenológico directo, el silencio contemplativo. Ana, profesora de literatura de 51 años, describió vívidamente su experiencia con este silencio revelador. Siempre fui una intelectual, alguien que vive en el mundo de las ideas y los conceptos, analizaba todo, incluso mis propias emociones. Esta distancia analítica me daba una sensación de control, pero también me dejaba profundamente insatisfecha, como si estuviera observando la vida en lugar de vivirla. Durante un retiro de meditación, experimenté por primera vez lo que significa realmente el silencio interior, no la ausencia de pensamientos, sino la presencia de una conciencia que trasciende el pensamiento. En ese espacio, encontré algo que ningún libro o teoría podía darme: la certeza experiencial de que mi ser más profundo estaba conectado con algo vastamente mayor. No tenía nombre para ello, ni necesitaba nombrarlo. Era una presencia viva, amorosa e infinitamente sabia. Comprendí entonces que todas mis búsquedas intelectuales habían sido en realidad una forma de evitar este encuentro directo, esta rendición a lo que no puede ser conceptualizado, solo experimentado. El testimonio de Ana refleja perfectamente lo que Jung descubrió en su propio viaje interior y en el trabajo con cientos de pacientes. El ego racional teme profundamente al silencio porque intuye que allí deberá rendirse a una realidad mayor que lo trasciende. Este miedo está profundamente arraigado en la psique occidental moderna, condicionada por siglos de dualismo cartesiano y materialismo científico. Jung escribió: la resistencia a lo inconsciente, tanto individual como colectivamente, es la barrera más formidable para el autoconocimiento psicológico. Esta resistencia se manifiesta como una aversión cultural al silencio, a la soledad contemplativa, a cualquier estado que amenace la ilusión de control del ego racional. Observemos nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo pasamos realmente en silencio interior cada día? La mayoría de las personas en el mundo occidental moderno pasan menos de 5 minutos diarios en auténtico silencio, sin distracciones externas. Incluso actividades supuestamente contemplativas como el yoga o la meditación se han transformado frecuentemente en ejercicios orientados a objetivos: reducir el estrés, aumentar la productividad, mejorar la concentración. Rara vez se presentan como lo que originalmente eran: tecnologías del silencio diseñadas para facilitar el encuentro con lo luminoso. ¿Cómo podemos recuperar este silencio sagrado en medio de un mundo diseñado para eliminarlo? Jung no ofrecía fórmulas simples, pero sí señalaba la importancia de crear deliberadamente espacios de soledad contemplativa en nuestra vida cotidiana. Estos no tienen que ser elaborados retiros espirituales o complejas prácticas meditativas. Pueden ser momentos breves pero regulares donde simplemente nos permitimos ser sin hacer, escuchando lo que emerge desde nuestras profundidades. Miguel, un empresario de 45 años, encontró su propio método. Cada mañana, antes de que el resto de mi familia despierte, me siento 20 minutos frente a la ventana que da al jardín.
No hago nada especial, no sigo ninguna técnica, simplemente estoy presente, permitiendo que mis pensamientos fluyan sin aferrarme a ellos. Los primeros días me sentía inquieto, impaciente por revisar correos o avanzar con tareas pendientes. Pero con el tiempo, ese espacio silencioso se ha convertido en el momento más valioso de mi día. Es como si una fuente interna comenzara a fluir, trayendo claridad, intuiciones y en ocasiones una sensación de conexión tan profunda que no puedo describirla con palabras. Las decisiones importantes, las soluciones a problemas complejos, la comprensión de situaciones personales difíciles, todo emerge naturalmente de ese silencio. No es magia ni misticismo, es simplemente permitir que una inteligencia más profunda que mi pensamiento analítico hable por fin. La experiencia de Miguel ilustra perfectamente el concepto junguiano de la función trascendente. Ese proceso psíquico natural que surge cuando permitimos el diálogo entre la conciencia y lo inconsciente. Esta función no es algo que debamos crear o forzar. Está siempre presente, esperando pacientemente a que detengamos el ruido lo suficiente para notarla. Lo fascinante es que, como Jung descubrió, esta función trascendente opera siguiendo patrones universales que trascienden las diferencias culturales e individuales. Los mismos símbolos, arquetipos y procesos psicológicos aparecen espontáneamente en personas de tradiciones completamente diferentes cuando acceden a ese silencio profundo. La mandala como símbolo de integridad, el arquetipo del sí mismo como centro organizador de la psique, el proceso de muerte y renacimiento simbólicos. Estas constantes psíquicas emergen independientemente del trasfondo cultural o las creencias, conscientes del individuo. Para Jung, esta universalidad era evidencia contundente de que no estamos tratando simplemente con construcciones culturales arbitrarias o proyecciones personales, sino con patrones inherentes a la estructura misma de la psique humana. Y más allá, sugería que estos patrones arquetipos reflejan estructuras fundamentales de la realidad misma, el unus mundus que subyace tanto a la mente como a la materia. La psique y la materia existen en un mismo mundo, y cada una participa de la otra, escribió Jung. De lo contrario, cualquier interacción entre ellas sería imposible. Esta visión unificadora desafía radicalmente el dualismo cartesiano que sigue dominando implícitamente tanto el pensamiento científico como la psicología académica contemporáneos. ¿Y si Jung tenía razón? ¿Y si el silencio interior es efectivamente el portal hacia un diálogo con esa inteligencia organizadora que algunas tradiciones llaman Dios? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la realidad, de nosotros mismos, de nuestro propósito en la existencia? La ciencia contemporánea mainstream tiende a descartar estas preguntas como especulaciones metafísicas sin sentido. Sin embargo, cada vez más investigadores en campos como la neurociencia contemplativa, la psicología transpersonal y la física cuántica están encontrando evidencia que sugiere que la conciencia es mucho más que un epifenómeno del cerebro físico y que los estados contemplativos de silencio interior modifican profundamente no solo nuestra experiencia subjetiva, sino también nuestra fisiología, nuestras conexiones sociales e incluso nuestra relación con el mundo material. El trabajo del neurocientífico Andrew Newberg ha demostrado mediante técnicas de neuroimagen que los estados contemplativos profundos activan regiones cerebrales asociadas con la disolución de los límites del yo y la experiencia de unidad, mientras desactivan áreas vinculadas a la orientación espacial y temporal. Estos hallazgos sugieren que la experiencia mística de unidad
no es una mera ilusión subjetiva, sino un estado neurológicamente real con correlatos objetivos medibles. Similarmente, el trabajo pionero de Dean Radin en el Instituto de Ciencias Noéticas ha producido evidencia experimental que sugiere que la conciencia humana puede interactuar directamente con sistemas físicos de formas que desafían los modelos mecanicistas convencionales, especialmente durante estados de profunda coherencia interna alcanzados mediante prácticas contemplativas. Lo que estos y otros investigadores están redescubriendo científicamente es precisamente lo que Jung propuso décadas atrás, que la división tajante entre mundo interior y exterior, entre psique y materia, es una simplificación útil para ciertos propósitos prácticos, pero fundamentalmente inadecuada para comprender la naturaleza última de la realidad. El silencio interior, que Jung valoraba, no es, por tanto, simplemente un estado psicológico subjetivo. Es una puerta hacia una dimensión de la realidad que permanece invisible desde la perspectiva del materialismo científico, pero que es tan real y posiblemente más fundamental que el mundo de los objetos físicos. En palabras del propio Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Este despertar no es metafórico, es un cambio radical de percepción que revela dimensiones de la existencia que siempre han estado presentes, pero que permanecen inaccesibles mientras nuestra atención está exclusivamente capturada por el mundo externo y el ruido mental interno. La modernidad nos ha condicionado para ser buscadores compulsivos, de información, de estímulos, de respuestas, de soluciones. Pero Jung descubrió que las respuestas más profundas no se encuentran en la búsqueda incesante, sino en la capacidad de detenerse, de rendirse al silencio, de permitir que lo que ya está presente se revele por sí mismo. Lucía, artista de 39 años, describe vívidamente este estado. Durante años busqué respuestas en libros, maestros, retiros espirituales. Acumulé conocimientos e ideas, pero seguía sintiéndome fundamentalmente incompleta. Un día, exhausta de buscar, simplemente me rendí. Dejé de esforzarme por entender, por alcanzar, por llegar a alguna parte, y en esa rendición, en ese silencio absoluto de mi voluntad personal, experimenté una plenitud indescriptible. Comprendí que lo que buscaba nunca había estado allá afuera. Siempre había estado esperando en ese silencio interior al que tanto temía entregarme. No era un concepto ni una idea brillante. Era una presencia viva, una inteligencia amorosa que parecía conocerme más íntimamente de lo que yo jamás me había conocido a mí misma. La experiencia de Lucía refleja lo que Jung denominaba la experiencia del sí mismo, ese encuentro transformador con el centro organizador de la psique total que trasciende y abarca al ego consciente. Este encuentro no puede ser forzado ni fabricado. Solo puede ser permitido a través de una actitud de apertura receptiva que el silencio interior facilita. ¿Por qué resistimos tan ferozmente este silencio, esta rendición? Jung identificó claramente la raíz de esta resistencia: el miedo del ego a su propia relativización. El ego moderno, inflado por el mito del individuo autónomo y autodeterminado, teme profundamente descubrir que no es el centro absoluto de la personalidad, sino simplemente un complejo entre muchos, un subsistema dentro de un sistema psíquico, mucho más vasto que opera según sus propias leyes y propósitos. Este miedo no es irracional. El encuentro con lo luminoso, a través del silencio interior, puede ser profundamente desestabilizador. Como el propio Jung experimentó durante su confrontación con el inconsciente, puede sentirnos como si estuviéramos perdiendo la cordura, disolviendo los límites que definen nuestra identidad ordinaria.
En su autobiografía, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, Jung describe vívidamente cómo tuvo que desarrollar técnicas específicas como la imaginación activa para navegar estas aguas profundas sin ser abrumado por ellas. Pero lo que también descubrió es que este aparente peligro oculta la mayor oportunidad para la transformación auténtica y el crecimiento psicológico. Es precisamente en la relativización del ego donde encontramos la liberación de sus limitaciones, sus compulsiones repetitivas, sus miedos existenciales fundamentales. La finalidad última del proceso de individuación, escribió Jung, es la síntesis del sí mismo. Esta síntesis no significa la eliminación del ego, sino su integración como parte vital, pero no dominante de la totalidad psíquica. El ego se convierte en servidor de una inteligencia mayor, no en su enemigo ni en su víctima. Esta transformación tiene consecuencias prácticas profundas. Las personas que han experimentado genuinamente este encuentro con lo luminoso a través del silencio interior muestran cambios notables en su forma de ser y estar en el mundo. Mayor compasión genuina, no como imperativo moral, sino como expresión natural de la percepción de interconexión, disminución del miedo existencial y la ansiedad, capacidad para responder creativamente a las circunstancias en lugar de reaccionar desde patrones condicionados, y un sentido de propósito que emana desde dentro en lugar de ser impuesto desde fuera. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar. Suscríbete a este canal, Círculo Mental, y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.